El vuelo 297 de Madrid a Washington se anunciaba con retraso aquella tarde lluviosa en Barajas. Entre los pasajeros de primera clase, acostumbrados al confort y a la deferencia, una figura destacaba sin quererlo. Lucía Serrano, con vaqueros gastados y una chaqueta de cuero marcada por los años, caminaba con paso firme y mirada discreta. Su cabello, recogido en un moño sencillo, no buscaba impresionar a nadie. Parecía una mujer cualquiera, pero sus ojos observaban cada detalle con la precisión de quien ha aprendido a sobrevivir en lugares donde el descuido puede costar la vida. El mensaje en su teléfono aún ardía en su mente. Papá está muy mal. Los médicos dicen que son días, no semanas. Ven rápido. Llevaba 15 años sirviendo en silencio, respondiendo a todas las llamadas, excepto a las de casa. Ahora regresaba, quizá demasiado tarde. Su billete, comprado de último momento, le había otorgado un asiento en primera clase. 1C, pasillo. Lo mostraba sin pretensiones mientras subía al avión. El auxiliar de vuelo, con sonrisa profesional, dudó un instante al verla. «Bienvenida a bordo, señora. Primera clase a su derecha». Lucía asintió y se acomodó en su asiento con movimientos medidos. A su alrededor, ejecutivos revisaban correos y mujeres perfumadas hablaban de reservas en restaurantes de moda. Frente a ella, un hombre de unos 50 años, traje gris impecable y reloj caro, la miró con desaprobación. «Disculpe, creo que se ha equivocado de sección», murmuró lo bastante alto para que todos oyeran. Lucía le mostró el billete. 1C. El hombre fingió sonreír. Claro. Su tono destilaba condescendencia. El retraso se prolongó. Murmullos de impaciencia se extendieron por la cabina. Lucía, inmóvil, observaba las gotas de lluvia deslizarse por la ventanilla. Había aprendido a esperar sin impaciencia, a no reaccionar. Pero el murmullo constante de comentarios ya dejan entrar a cualquiera en primera clase. Comenzaba a clavarle una punzada conocida, la del desprecio gratuito. Decidió no responder. La disciplina era su escudo. Pasaron 40 minutos antes de que una azafata se acercara, acompañada de su supervisora. «Señora Serrano», dijo la segunda con una sonrisa tensa, «ha habido un error en la asignación. Necesitamos pedirle que se traslade a clase turista». Lucía alzó una ceja. «Mi billete dice 1C». «Sí, pero el sistema nos indica lo contrario». A su alrededor, algunos pasajeros sonrieron con satisfacción. «No hay problema», murmuró Lucía al fin, levantándose despacio. Sabía cuándo pelear y cuándo no. Reajustó la correa de su bolsa y avanzó por el pasillo, ignorando las risas discretas. En el pasillo de clase turista, un auxiliar intentaba encontrarle asiento. «Estamos completos, señora. Tal vez pueda esperar en la parte trasera mientras despega el vuelo». Lucía asintió. Colocó su bolsa a un lado y permaneció de pie junto al galley. Su chaqueta se levantó ligeramente al moverse. Un tatuaje asomó en su espalda. Un tridente entrelazado con alas y una espada, grabado con precisión quirúrgica. Un símbolo que pocos reconocerían, salvo quienes habían estado en lugares donde la gloria no existía, solo la supervivencia. Desde el pasillo de primera clase, el comandante Javier Álvarez hacía su recorrido habitual antes del despegue. Veterano del Ejército del Aire, acostumbrado al orden y la rutina, notó la ausencia de una pasajera en el asiento 1C. Al preguntar a la tripulación, le explicaron el supuesto error. Continuó su inspección hasta la parte trasera, donde la vio, una mujer en silencio, erguida como un soldado en guardia, observando el movimiento del personal con calma atenta. Entonces lo vio. El tatuaje, un símbolo que no cualquiera podría portar. Sus pasos se detuvieron. El capitán Álvarez reconoció de inmediato lo que significaba. El emblema de una unidad de operaciones especiales de la Armada Española, los que nunca aparecían en fotos oficiales ni desfiles.
La miró con asombro, luego con respeto. —¿Comandante Serrano? —murmuró, casi para sí. Lucía levantó la vista. No necesitaban más palabras. Se entendieron con una sola mirada, dos veteranos, dos historias que no cabían en los titulares. El comandante se cuadró instintivamente. —En nombre de la tripulación y de quienes hemos servido, permítame disculparme. La cabina entera quedó en silencio. Los pasajeros observaban sin comprender mientras el comandante, con voz firme, añadió: «La comandante Serrano regresará a su asiento original, inmediatamente». Nadie osó protestar. Lucía solo asintió y avanzó de nuevo hacia la cabina delantera. El mismo pasillo que minutos antes había sido su humillación se convirtió en su desfile silencioso. Los mismos que rieron ahora la miraban con respeto contenido. Mientras se acomodaba de nuevo en el asiento 1C, el hombre del traje gris bajó la mirada. No hacía falta decir nada. El capitán habló al resto del pasaje. «Señoras y señores, tenemos el honor de volar hoy con una oficial que sirvió en operaciones donde muchos dieron la vida por su país. Es un privilegio tenerla a bordo». Nadie volvió a hablar. Lucía miró por la ventanilla. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella algo empezaba a aclararse. El avión despegó finalmente entre nubes densas, dejando atrás la tormenta que había retrasado su partida. En la cabina de primera clase, el ambiente había cambiado por completo. Los mismos pasajeros que antes cuchicheaban ahora guardaban un silencio incómodo, evitando el contacto visual con Lucía Serrano. El comandante Álvarez había regresado a la cabina de mando, pero su gesto quedaba flotando en el aire. Un acto de reconocimiento que pocos comprendían del todo, pero que todos sabían instintivamente que no se ofrecía a cualquiera. Lucía permanecía con la mirada clavada en el horizonte gris, sin mostrar emoción. El reconocimiento del comandante no le había proporcionado orgullo ni alivio, solo una especie de tregua interior. 15 años en operaciones clasificadas no se olvidaban en un vuelo. Había aprendido a mantener la compostura incluso cuando el mundo se tambaleaba. Su padre, un viejo capitán retirado de la Armada, le había enseñado que el verdadero valor no buscaba aplausos. Se limitaba a cumplir, incluso cuando nadie lo veía. A su lado, un hombre joven que no había dicho palabra durante el embarque, la observaba ahora con una mezcla de curiosidad y respeto. Llevaba una pulsera de tela con los colores de la bandera española y una mochila militar debajo del asiento. Finalmente se atrevió a hablar. «Señora Serrano», dijo con voz baja, «mi nombre es Álvaro Gil, cabo primero destinado en Cerro Muriano. Mi hermano me habló de usted. Usted fue parte de aquella extracción en Mali, ¿no?» Lucía lo miró de reojo. No respondió inmediatamente. Luego asintió, apenas. «No todos los informes están clasificados», añadió él con una sonrisa tímida. «Mi hermano estaba en ese convoy. Dice que no habrían salido vivos sin usted, que apareció como un fantasma y los sacó a todos». Él tenía razón. Usted no es fácil de olvidar. Lucía negó con la cabeza, no en desacuerdo, sino como quien quiere borrar una imagen que pesa demasiado. Antes de que pudiera responder, la auxiliar de vuelo, una mujer joven de acento gallego, se acercó con un nuevo vaso de agua. Sus manos temblaban apenas. «Perdón, comandante. Quiero disculparme», dijo. «Si hubiera sabido». Lucía la interrumpió con una frase tranquila. No tenía por qué saberlo. Ese es el punto. La azafata asintió, claramente emocionada, y se retiró. A su alrededor, los murmullos eran ahora distintos. Palabras como respeto, militar, medalla, flotaban por la cabina, aunque nadie se atrevía a decirlas con claridad. Lucía sacó su móvil del bolsillo. Otro mensaje de su hermano. «Papá sigue consciente. Te espera». Sintió un nudo en el estómago. Durante años había evitado enfrentarse a ese regreso, a la vida que había dejado atrás. Misiones, entrenamientos, rotaciones. Siempre había una excusa para no volver. Ahora ya no.
A través del cristal de la ventanilla, el sol rompía tímidamente entre las nubes, proyectando una luz pálida sobre la superficie del ala. Aquel paisaje celeste no se parecía en nada a los terrenos áridos de Afganistán o los pantanos oscuros de África Occidental, pero le traía los mismos recuerdos. La sensación de estar en tránsito constante, sin un lugar fijo que pudiese llamar hogar. El pasajero del asiento delantero, el mismo que antes había hecho comentarios despectivos, se giró levemente. «Comandante, quería decirle que lamento mucho lo que ocurrió». «Me equivoqué», murmuró con torpeza. Lucía lo miró con la misma serenidad con la que habría mirado a un civil en medio de un conflicto, sin ira, sin juicio, solo constatando un hecho. «Usted juzgó lo que vio, como hacen muchos», respondió sin dureza, pero sin suavidad. Él asintió sin saber qué más decir, y no lo necesitaba. Algunas lecciones no requerían palabras, solo momentos que sacudieran la conciencia. A lo lejos, el comandante Álvarez anunció por megafonía que el vuelo se encontraba estable, que en menos de 7 horas llegarían a destino. Lucía cerró los ojos por un instante. No dormía desde hacía más de un día, pero el cuerpo estaba entrenado para resistir. Sin embargo, por primera vez en años, permitió que el cansancio la venciera unos minutos. Mientras la aeronave surcaba los cielos del Atlántico, ella soñó con el mar, no con el de las costas donde había desembarcado en secreto, sino con aquel mar de su infancia, en la costa de Cádiz, donde su padre le había enseñado a nadar, donde todo había empezado. El silencio en la cabina de primera clase se rompía solo por el leve murmullo de los motores y el paso ocasional de la tripulación. Lucía abrió los ojos al sentir un leve movimiento a su lado. Álvaro Gil, el cabo primero que había hablado con ella antes, hojeaba una libreta pequeña con anotaciones manuscritas. Parecía nervioso. «¿Estás estudiando para algo?», preguntó Lucía con voz aún algo ronca por el sueño breve. Álvaro la miró sorprendido, luego asintió. «Estoy preparándome para las pruebas del Mando de Operaciones Especiales. Quiero entrar en los GOE. Pero es difícil, sobre todo porque mi familia no lo entiende. Creen que estoy loco por dejar una unidad tranquila por algo tan duro». Lucía asintió, comprendiendo cada palabra. Ella también había tomado decisiones similares, siempre en busca del camino más exigente. No por ambición, sino por sentido del deber, porque sabía que alguien tenía que estar allí cuando todo lo demás fallaba. «No esperes que te entiendan», dijo. «Solo asegúrate de entenderte tú». Las palabras parecieron asentarse con peso en el joven soldado, que asintió lentamente. La conversación fue interrumpida por la llegada de una de las auxiliares. Esta vez era una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño, con gesto amable pero directo. «Comandante Serrano», dijo con tono más formal. «El capitán Álvarez ha solicitado verle en cabina cuando usted lo desee. Dice que no es urgente, pero sí importante». Lucía asintió, se levantó con fluidez y caminó hacia la parte delantera del avión. Las miradas la siguieron, discretas pero constantes. Muchos sabían ya que aquella mujer no era una pasajera común, pero nadie sabía exactamente quién era ni qué había hecho. Y eso, pensó Lucía, era como debía ser. Dentro de la cabina, el comandante Álvarez giró su asiento para recibirla. Le ofreció un gesto cordial. «Gracias por venir, comandante», dijo. «No quería interrumpir su descanso, pero sentí que debía hablar con usted». Lucía se mantuvo en posición sin necesidad de formalidades. «Dígame, comandante». Él la observó un momento antes de hablar. «Hace años, durante una operación en Somalia, mi unidad fue cercada. Nunca supe los detalles, pero alguien, o algo, intervino desde una posición avanzada y nos dio la cobertura necesaria para evacuar. Nunca lo reconocieron oficialmente. Pero hoy, al ver su tatuaje, supe que era usted o alguien como usted. Quería agradecerle, aunque hayan pasado años. No todos los que servimos olvidamos lo que otros hacen en la sombra». Lucía sostuvo la mirada. Aquel tipo de gratitud
La que venía sin pompa ni prensa era la única que consideraba auténtica. Gracias por recordarlo, comandante. Muchos prefieren olvidar. Ambos guardaron silencio un momento. Luego él le ofreció una botella de agua y añadió, ¿va a Washington por asuntos personales? Lo iría. Sui asintió. Mi padre está en el hospital militar, capitán retirado. Cáncer. No sé si llegaré a tiempo. El rostro del comandante se endureció con comprensión. No preguntó más. Sabía que, a veces, el deber dejaba de ser una elección y pasaba a ser una deuda, y que las deudas con un padre son las más difíciles de pagar. Si puedo hacer algo para facilitar su llegada cuando aterricemos, hágamelo saber, dijo simplemente. Lucía asintió con gratitud discreta. Luego regresó a su asiento. El ambiente a bordo había cambiado por completo. Los murmullos se habían convertido en silencio expectante, como si todos intuyeran que algo había ocurrido más allá de lo visible. De nuevo en su sitio, notó que Álvaro la observaba con renovado respeto, y también que el hombre del traje gris, el mismo que la había humillado al embarcar, ya no disimulaba su incomodidad. Ella lo ignoró. La venganza nunca fue su estilo. La dignidad, en cambio, era su escudo. Sacó su teléfono. Otra notificación. Papá está despierto. Sigue preguntando por ti. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el reposacabezas. Ahora la batalla no estaba en el exterior, estaba en el interior, contra el tiempo, contra el arrepentimiento, contra la posibilidad de no llegar a decir lo que nunca se dice a tiempo, y aún faltaban 5 horas para aterrizar. A mitad del vuelo, la tensión acumulada comenzó a disiparse poco a poco. El ambiente en primera clase se había transformado. Ya no era solo un espacio de comodidad y privilegio, ahora flotaba una sensación de respeto silencioso, casi solemne. Lucía lo notaba, aunque no lo buscaba. Nunca le había gustado la atención. Prefería trabajar en las sombras, donde el deber era claro y el ego no tenía lugar. Una niña pequeña apareció de repente en el pasillo, escapando brevemente de la vigilancia de su madre. Tendría unos 7 años, con el pelo rizado y un vestido rojo con dibujos de flores. Se quedó parada junto a Lucía, observándola con curiosidad desbordante. ¿Tú eres una soldado?, preguntó sin rodeos. Lucía sonrió apenas. Lo fui. La niña asintió con solemnidad y dijo, mi abuelo también. Tiene una medalla muy grande, pero no le gusta hablar de ella. ¿Tú tampoco hablas de eso? No mucho, respondió Lucía. ¿Te da miedo? Lucía se inclinó un poco, con tono suave. No, pero a veces las cosas importantes no necesitan muchas palabras. La madre de la niña llegó apresurada, disculpándose en voz baja. Lucía negó con la cabeza, indicando que no pasaba nada. Al llevarse a la pequeña, ésta giró la cabeza y dijo, yo creo que tú también tienes una medalla. Pero por dentro. Lucía se quedó inmóvil por un momento. A lo largo de su carrera había recibido condecoraciones, sí, pero aquellas palabras tan simples golpeaban más fuerte que cualquier ceremonia militar. Una medalla por dentro. Quizá era eso lo que más escaseaba en el mundo. El resto del vuelo transcurrió en una calma inusual. Algunos pasajeros se le acercaron brevemente, más por necesidad de mostrar respeto que por curiosidad. Uno mencionó que su hijo estaba en Viator, otro habló de su abuelo en la guerra de Ifni. Todos buscaban algo en Lucía, una conexión, una aprobación, una muestra de que sus historias también valían. Ella escuchaba con paciencia. No era la figura que querían, pero en ese momento lo parecía. Más tarde, cuando regresó del baño, encontró una nota sobre su asiento. Era un trozo doblado de servilleta, con letra masculina. Mi hijo se alistó hoy. Después de lo que vi en este vuelo, ya no tengo dudas. Gracias. Sin firma, sin nombre, solo gratitud. Lucía la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta junto a un mechón de cabello que su padre había recortado cuando ella ingresó en la escuela naval.
Un gesto simbólico, casi ancestral, como si cortar el cabello la iniciara en una nueva vida. Miró el reloj, menos de 2 horas para aterrizar en Washington. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por esa ansiedad silenciosa de quien se enfrenta a lo que dejó pendiente durante años. El reencuentro con su padre no sería sencillo, no por falta de amor, sino por todo lo que no se había dicho. Un nuevo mensaje llegó. Sigue esperando. Pregunta por ti cada vez que se despierta. Lucia cerró los ojos. La imagen de su padre en el uniforme blanco, el día que la abrazó tras su graduación, cruzó su mente. Entonces no dijeron nada, solo se abrazaron. 2 generaciones de servicio encontrándose sin palabras, pero con comprensión plena. La voz del comandante Álvarez interrumpió sus pensamientos. Señores pasajeros, iniciaremos el descenso en breve. Les pedimos que se preparen. Lucía inspiró profundamente. Se ajustó el cinturón. Esta vez no descendía a una zona de conflicto ni a un despliegue encubierto. Esta vez descendía hacia lo más humano que le quedaba, su familia. Y ese tipo de misión, sabía, era la más difícil de todas. El avión tocó tierra con suavidad en el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles. Al apagarse la señal del cinturón, los pasajeros comenzaron el ritual habitual de recoger equipaje de mano, revisar móviles y apurarse hacia la salida. Pero algo inesperado ocurrió. Nadie en primera clase se levantó. Lucía notó el silencio inusual. Varias personas la observaban discretamente, pero nadie se movía. Fue entonces cuando Derinda, la jefa de cabina, se acercó con voz calmada. «Comandante, cuando esté lista, la acompañaremos. Los pasajeros han decidido que usted debe salir primero». Lucía asintió, incómoda. No era un gesto que hubiera pedido. No le gustaban los homenajes, ni los protocolos fuera de lugar. Pero comprendía lo que representaba. A veces la dignidad ajena también debía respetarse. Se levantó, tomó su bolsa con un solo movimiento fluido y caminó por el pasillo, flanqueada por la tripulación. En las filas de turista, varias personas la miraron con discreta admiración. Un hombre mayor, con gorra de veterano y muletas, hizo un gesto de saludo militar. Ella respondió con una inclinación de cabeza. Una mujer joven, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Gracias». En la puerta del avión, el comandante Álvarez la esperaba de pie, en posición de firmes. Le tendió la mano con solemnidad. «Gracias por su servicio, comandante Serrano, y que llegue a tiempo con su padre». Lucía apretó su mano con firmeza. No necesitaba más palabras. Salió del avión con paso decidido, cruzando el Finger sin mirar atrás. Su móvil vibraba mientras caminaba por la terminal. Mensajes de su hermano. «Sigue despierto. Ha preguntado 3 veces por ti. Creo que espera». El servicio de recogida del hospital militar ya la esperaba. Un sargento joven con coche oficial la saludó con respeto y abrió la puerta sin decir palabra. El trayecto hasta el centro médico fue silencioso, salvo por el sonido intermitente de las notificaciones. Lucía no las abría. Sabía que, si lo hacía, la ansiedad podría ganar. En el hospital, su hermano Kieran la esperaba en la entrada. La abrazó con fuerza apenas la vio. Había lágrimas contenidas en su rostro. «Has llegado, Lucía. Todavía está consciente. Te espera». Subieron en silencio hasta la habitación 437. El pasillo olía a desinfectante y resignación. Un médico mayor salió al verlos llegar. Asintió brevemente. «Está débil, pero sabe que vienen. Creo que ha aguantado por eso». Lucía entró en la habitación. Allí, en la cama, su padre parecía más delgado, más frágil de lo que había imaginado. La piel, antes curtida por el sol y el mar, ahora tenía el color del papel envejecido. Pero cuando abrió los ojos y la vio, una chispa de vida se encendió brevemente. «Mi niña».
Siempre a tiempo cuando importa, susurró. Lucía tomó su mano. Aquel hombre que le había enseñado a navegar, a atarse las botas con precisión militar, a mirar siempre de frente, ahora la miraba con la misma determinación de entonces, pero desde la orilla del adiós. «Perdona que haya tardado tanto», dijo ella. Él negó con la cabeza. La fuerza de las palabras ya no le alcanzaba, pero los ojos hablaban por él. En ellos había orgullo, paz y un agradecimiento mudo que no necesitaba explicación. Permanecieron así, en silencio, mientras la noche caía sobre la ciudad. Kieran los dejó solos un momento, cerrando la puerta con cuidado. Padre e hija se miraron, y entre los latidos lentos del monitor el tiempo pareció detenerse. Lucía había llegado, y aunque sabía que la despedida era inminente, también sabía que había cumplido con lo más importante, no con la misión, sino con la promesa implícita que une a los que se entienden sin hablar, estar allí al final. El reloj marcaba las 23:12 cuando su padre cerró los ojos una última vez. No hubo palabras finales, solo una exhalación suave, como quien suelta el ancla después de una larga travesía. Lucía permaneció allí un rato más, en pie, en silencio, como si aún estuviera en guardia. Porque para algunos, el deber no termina con el uniforme. El funeral del capitán retirado, Arturo Serrano, tuvo lugar 3 días después en el Cementerio de Héroes de las Fuerzas Armadas a las afueras de Washington. Bajo un cielo límpido y con el viento moviendo las banderas, decenas de uniformes llenaron el recinto. Había oficiales de marina, del ejército de tierra, del aire, y también muchos veteranos sin insignias visibles, pero con el porte de quienes habían cumplido su deber sin buscar aplausos. Lucía, vestida con el uniforme de gala de la Armada Española, permanecía firme junto al féretro. Sus condecoraciones, casi siempre guardadas, brillaban con la luz del mediodía. A su lado, Kieran lucía el traje oscuro del civil que había sostenido la familia en tierra firme. 2 caminos, 2 vidas, un mismo dolor compartido. El comandante Álvarez también asistió, esta vez con uniforme de piloto comercial, de pie entre la multitud. Junto a él, para sorpresa de Lucía, se encontraban varios pasajeros del vuelo 237, el cabo Álvaro Gil, la auxiliar de vuelo Jima, e incluso el empresario que en su momento las había juzgado con frialdad. Habían venido no por protocolo, sino porque algo se había movido dentro de ellos tras aquel vuelo. Tras el toque de corneta y el disparo de salvas, una oficial norteamericana entregó a Lucía la bandera cuidadosamente doblada. Con solemnidad pronunció, en nombre de una nación agradecida. Lucía la recibió con manos firmes, aunque por dentro la tormenta de emociones amenazaba con desbordarla. Al finalizar la ceremonia, un almirante español se acercó. Llevaba años en Estados Unidos, al frente de la misión naval en Washington. «Comandante Serrano», dijo, «su padre fue una leyenda silenciosa, y usted ha seguido sus pasos con la misma discreción admirable. Si en algún momento desea volver al servicio activo, el mando de operaciones especiales la recibiría con los brazos abiertos. Hay nuevos programas de formación donde su experiencia sería invaluable». Lucía no respondió de inmediato. Agradeció la propuesta, pero su mirada se perdió en la distancia, más allá de las lápidas alineadas como soldados en descanso eterno. Aún no sabía si el servicio seguiría siendo su camino. Se acercó entonces una joven cadete, nerviosa, con un cuaderno en la mano. «Comandante Serrano, soy Irene Callado, cadete en la Escuela Naval de Marine. Solo quería decirle que su trayectoria, lo poco que se conoce, ha sido una inspiración. Me dicen que las mujeres no llegan a ciertas unidades. Por eso me presenté. Para probar que sí se puede». Lucía la observó detenidamente. Reconocía esa mirada. Era la misma que tenía ella en sus primeras misiones,
mezcla de miedo, obstinación y esperanza. «No busques probar nada a nadie», dijo Lucía con voz calmada. «Busca convertirte en quien necesitas ser. Lo demás llegará solo». La cadete asintió con los ojos brillantes. Kieran, que observaba desde unos pasos atrás, se acercó y puso una mano en el hombro de su hermana. «Papá habría estado orgulloso de ti». «De todo esto», Lucía asintió en silencio. El peso de la bandera aún en sus brazos, símbolo no solo de su padre, sino de todo lo que había sido y renunciado. En los días siguientes permaneció en la casa familiar. Ordenó papeles, respondió llamadas, atendió visitas. Pero cada noche se encerraba en el despacho de su padre. Allí encontró una pequeña caja de madera con una inscripción: «Para Lucía, cuando sea el momento». Dentro había una carta, escrita de puño y letra, con trazos ya temblorosos. «Mi hija querida, si estás leyendo esto, ya he emprendido mi última navegación. No quiero que llores mucho. Sabes que los marineros no se detienen en los puertos del pasado. Lo que hiciste con tu vida, aunque muchas veces no pudimos hablarlo, ha sido lo más valiente que he visto. Tu madre y yo tuvimos diferencias, pero siempre coincidimos en una cosa: criamos a una mujer fuerte. El mundo no siempre sabrá quién eres, pero yo sí lo sé, y con eso me basta. Cuando dudes de ti, recuerda que aún sin testigos cumpliste, y ese es el mayor honor. Hasta que nos encontremos en aguas más tranquilas, papá». Lucía cerró la carta con manos firmes, y por primera vez desde que había aterrizado, lloró. No como soldado, no como comandante, sino como hija. La primavera llegó temprano a Washington. Las calles se cubrieron de cerezos en flor y el aire olía a renacimiento. Lucía caminaba por el parque junto al río Potomac, no con la rigidez de años atrás, sino con una calma nueva, aún incómoda, como quien comienza a probar una piel distinta. Llevaba días en tierra, sin uniforme, sin llamadas urgentes, sin instrucciones, y sin saber aún si aquello era libertad o vértigo. Una llamada la interrumpió. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar. «Comandante Serrano, habla Grace Holloway, directora ejecutiva de Atlantic Airways». Lucía frunció el ceño. No esperaba esa voz. «Quería disculparme personalmente por lo ocurrido en el vuelo 237», dijo la mujer al otro lado. «Lo sucedido no representa los valores que nuestra compañía desea transmitir. Gracias a lo reportado por el comandante Álvarez y la tripulación, hemos iniciado un programa de formación para nuestro personal, centrado en el respeto y la comprensión». Lucía guardó silencio unos segundos antes de responder. No esperaba esa llamada, pero se agradece. Sabemos que no busca reconocimiento, pero a veces el silencio necesita ser interrumpido para que otros aprendan. Colgó la llamada con una mezcla de sorpresa y gratitud, no por la disculpa, sino por el reconocimiento implícito. Tal vez, por primera vez en años, lo que había hecho en la sombra comenzaba a proyectar luz sin que ella lo pidiera. Más tarde, almorzó con su madre y su hermano en una terraza del centro. Elizabeth, su madre, había llegado desde Ávila tras la noticia del fallecimiento. Sus ojos, firmes y distantes durante años, ahora mostraban una ternura incierta, casi torpe. «No sabía cómo ayudarte», dijo en un momento, mientras jugaba con el borde de su taza. «Después del divorcio todo fue confusión. Tú y tu padre hablaban el mismo idioma, el de los uniformes. Yo no supe traducirlo». Lucía no respondió enseguida, solo asintió. No necesitaba explicaciones. La vida había tenido sus fracturas, y cada uno había sobrevivido como pudo. «Estoy aquí ahora», añadió su madre. «Si decides quedarte, quiero intentar recuperar lo que podamos». Kieran intervino con una sonrisa suave. «No todo está perdido.
A veces la vida da treguas inesperadas. Esa tarde, Lucía volvió a pasar por la habitación de su padre. Aún olía a él, a mapas, a mar, a silencio. En su escritorio, el retrato de ambos en su ceremonia de graduación seguía en su lugar. Ella, de uniforme nuevo, él, ya envejecido, pero con orgullo evidente. Esa noche soñó con el mar, con una travesía sin destino, pero sin tormenta, un mar en calma, en el que no había que huir ni perseguir, solo avanzar. Al día siguiente, recibió un correo del Ministerio de Defensa. Le ofrecían integrarse como asesora en un nuevo programa de liderazgo femenino en unidades de élite. No era un regreso a la acción, pero sí una forma de guiar a otras. Dudó. Luego respondió con una sola línea: «Quiero conocer el proyecto». Horas después, en la cafetería del Museo Naval, volvió a encontrarse con la joven cadete, Irene Collado. Esta vez sin cuaderno, pero con una decisión distinta en la mirada. «Gracias por responder aquel día, comandante», dijo. «Me aceptaron en el curso de preparación». Lucía asintió. «¿Estás lista para que te digan que no puedes?», preguntó. «Más que nunca». La observó en silencio. En ella se reconocía la misma obstinación, el mismo fuego. «Entonces ya diste el primer paso. Lo demás es resistencia». Al despedirse, Irene le preguntó: «¿Volverá usted también?». Lucía sonrió apenas. De otra forma, quizás sí, pero volver, al fin y al cabo. Cuando salió a la calle, la tarde se teñía de tonos dorados. La ciudad no era un campo de batalla, pero guardaba sus propias guerras, contra el olvido, contra la indiferencia, contra la invisibilidad. Mientras caminaba hacia la estación, un hombre la detuvo. Era uno de los pasajeros del vuelo, el que había escrito la nota. La reconoció de inmediato. «Mi hijo empezó ayer en la Academia Militar», le dijo sin preámbulo. Dijo que quería ser como la mujer del vuelo. Lucía no dijo nada, solo le estrechó la mano. A veces, las semillas que uno siembra en silencio germinan en los lugares más inesperados, y mientras se alejaba, una certeza nueva la acompañaba. Quizás su historia nunca estaría en los libros, pero viviría en las decisiones de otros, en la mirada de una niña, en la vocación de un joven, en el respeto que nace cuando alguien se atreve a mirar más allá de las apariencias. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el video. Porque a veces reconocer a los héroes silenciosos cambia más que cualquier discurso.